All right. Ok, familia, pues el Señor les bendiga. Como ya le dije, vamos a estar leyendo brevemente a manera de introducción el capítulo 4 de Efesios, esos versículos 17 al 32. Antes de hacerlo, vamos a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque nos has vuelto a conceder la oportunidad, la gran bendición, Señor, de poder regresar aquí a mitad de semana a tu casa y poder, Padre Santo, pues ser enseñados por ti. Nosotros hemos reconocido que tú, Señor, viniste a la vida de nosotros, tú entraste, tú cambiaste todo y tú esperas que nuestra vida cambie. La palabra dice que los que estamos en Cristo somos una nueva criatura y eso se debe reflejar a través de la forma en que vivimos, lo que hacemos ahora. Y te rogamos, Señor, que en esta noche pues continúes renovando nuestro entendimiento de forma tal que podamos ser transformados de adentro hacia afuera, Señor. Tú, Señor, tú conoces lo que en este momento está en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Lo que yo te ruego, lo que yo clamo a ti, Señor, lo que yo te suplico, Señor, es que tu poder sobrenatural lleves todos nuestros pensamientos a la cruz de Cristo y que nos enfoquemos en tu grandeza, en tu majestuosidad, en tu santidad, Señor, y que en estos momentos que vamos a pasar juntos, que nuestro enfoque esté en ti, Señor, lo que quieres decirnos en esta noche. Sabemos que cada vez que nos reunimos a estudiar tu palabra, tú vas a hablar, tú nos vas a hablar. Específicamente qué es lo que nos vas a decir, no sabemos, pero sí sabemos que tú nos vas a hablar, Señor. Así que ablanda, por favor, la dureza de nuestros corazones. Señor, destapa nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, Señor, que podamos salir de aquí distintos a lo que entramos, Señor. Sé con los que enseñan a los niños, a los young people, y sobre todo sé con las hermanas que te sirven a ti al servirle gustosamente a tus chiquitos en la guardería, Señor. Te amamos, Señor Jesucristo, y oramos en tu nombre. Amén. All right. Estamos, de paso, no nos quedan muchas lecciones aquí en este ciclo de Matetes, que es recalibrando mi compromiso y mi amor por la iglesia para beneficio de las personas que nos visitan en esta noche. La palabra recalibrando tiene mucha relación con la palabra reflexionar, considerar, y pues esas dos palabras nosotros las utilizamos normalmente, y en nuestro estudio hemos decidido utilizar la palabra recalibrar, pues porque la palabra como tal requiere que reflexionemos sobre algo, que reconsideremos nuestra posición o nuestra disposición o nuestra actitud con relación a ese algo. Pero cuando recalibramos, el reflexionar y reconsiderar siempre va acompañado con la determinación de hacer ajustes. No simplemente reconsiderar y reflexionar sobre el asunto que vamos a hablar en esta noche, que es la honradez, en el contexto de la adoración, sino que luego de reflexionar y reconsiderar lo que la Escritura nos está diciendo, el Espíritu Santo nos está diciendo, pues tener ya de antemano la disposición de hacer ajustes. Estoy aquí para escuchar lo que me vas a decir y con tu ayuda y tu dirección hacer los ajustes que necesite hacer sobre el asunto que tú me quieras hablar. Hemos estado señalando que como parte de la iglesia, pues hay muchas cosas que podemos hacer que agradan a Dios, que son correctas, que son aceptables, pero hay cosas que son esenciales, que son típicas, que son función de la iglesia, que la iglesia no puede ser la iglesia a menos que la esté haciendo. Eso es lo que a través de este ciclo de Matete hemos estado considerando. Hablamos acerca de la necesidad que la iglesia tiene de enseñar. La iglesia está para enseñar, la iglesia está para orar, la iglesia está para cuidarnos los unos a los otros, la iglesia está para bautizar, entre otras cosas, y ahora hemos entrado en esta última fase de este ciclo
hablar sobre el asunto de la adoración. La iglesia está para adorar. Nosotros individualmente debemos adorar a Dios, pero también colectivamente, congregacionalmente, como cuerpo, corporativamente, debemos adorar a Dios. Y la Escritura nos da unas directrices en cuanto a cómo esa adoración de cuerpo congregacional, lo que hacemos los domingos, debe conducirse. Hemos dicho que, entre otras cosas, algo que Dios desea de nosotros, que sin eso nosotros no vamos a poder darle a Dios la adoración que Él quiere que le demos, es la necesidad de humildad en nuestro corazón. Tenemos que ser humildes, gente humilde. Y el énfasis que hicimos es que la forma en que nosotros podemos ser humildes al momento de adorar a Dios es pues reconociendo la grandeza de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, llegar al templo con una mentalidad, con con nuestra mente enfocada precisamente en eso, en que Dios, el Dios que le voy a cantar, que voy a alabar, es un Dios grande, excelso, majestuoso, que es justo, que es bueno, que es fiel, todos esos atributos de Dios. Ante esa realidad, la grandeza de Dios, pues obviamente pues nosotros nos vamos a ver tal y como somos, y eso va a provocar humildad en los corazones nuestros. Amén. Right? Pues hablamos bastante sobre el particular, no vamos a seguir profundizando sobre el asunto. Hablamos también acerca de la conciencia de comunidad que debemos tener al momento de reunirnos los domingos, darnos cuenta que a nuestro alrededor hay personas que, al igual que nosotros, por la misericordia y la soberanía de Dios, han tenido un nuevo nacimiento, han sido regenerados, son parte de la familia de Dios, y que esas personas que están a nuestro alrededor son personas con las cuales nosotros vamos a compartir la eternidad. Amén. Que cuando llega el momento de adorar a Dios, pues yo no puedo hacerlo como una isla aparte, ¿verdad? Tengo que estar consciente de quién está a mi alrededor. No puedo despejar mi mente y olvidarme de lo que está pasando a mi alrededor. Esas personas son personas que Dios ama, son personas por las cuales Cristo murió, y conforme a sus profesiones de ser, son mis hermanos, son mis hermanas, son parte de mi cuerpo. Amén. Right? Y insistimos en destacar esos detalles, porque son detalles que nosotros, cuando venimos los domingos a la iglesia, pues es lo menos que nos pasa por la mente es eso. Venimos por ahí muchas veces tarde, muchas veces apurados, algunos con niños y todas esas cosas, y cuando llegamos ahí casi todos estresados y empezamos a cantar ahí a lo loco, ¿verdad? Y pues ese tipo de adoración pues no pasa del techo, no agrada a Dios. Amén. Right. Hablamos acerca de la necesidad de tener claridad, y el énfasis ahí simplemente es tener una perspectiva bíblica de lo que estamos haciendo en el caso de la adoración. El valor número 4 que estamos considerando ahora es la honestidad. Y con eso en mente, pues entonces déjeme leer ahí del capítulo 4, versículo 17 de Efesios. ¿Okay? Nos habla acerca de la nueva vida que tenemos en Cristo. Los primeros 3 capítulos de Efesios hablan acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, y los capítulos 4, 5 y 6 nos hablan de cómo nosotros debemos vivir a la luz de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y una de las cosas que aquí nos dice en el versículo 17 es lo siguiente: esto pues digo, ¿todo el mundo está ahí? Esto pues digo y requiero en el Señor, requiero de usted, de la iglesia, de nosotros, que ya no andéis como los gentiles, los inconversos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hay cosas que se están diciendo aquí que debemos hacer, y hay cosas que no debemos hacer. Amén. Right. Simplemente para llegar al versículo 25, que es el cual queremos enfatizar. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Esto no es lo que hemos aprendido de Cristo. Si en verdad le habéis oído, si en verdad
nuestros oídos espirituales han sido abiertos y hemos escuchado la voz de Dios, hemos tenido ese nacimiento espiritual y habéis sido enseñados por Él, Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, que es la razón por la cual estamos estudiando la palabra, porque eso es lo que queremos, que nuestro entendimiento sea renovado, vestidos de un nuevo hombre, que es el resultado de la renovación de nuestro entendimiento, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad bíblica, la verdad que está encerrada en la palabra de Dios. Versículo 25, que es clave para nuestro estudio esta noche. Por lo cual, ante esa realidad de que el viejo hombre ya murió, que yo tengo que despojarme de ese viejo hombre, que tengo que vestirme del nuevo hombre, right? Versículo 25, por lo cual, ante esa realidad, desechando, diciéndole que no, ¿a qué? La mentira, subraye eso, desechando la mentira, hablar cada uno con su prójimo, hablar verdad, mejor dicho, cada uno con su prójimo, seamos honestos, seamos honestos, hablando la verdad. Seamos honestos, la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, somos miembros, somos un cuerpo, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Y pues necesitamos ser honestos los unos con los otros. Simplemente un comentario bien breve sobre este particular. Piense en esta analogía que se nos da aquí en el libro de Efesios, en la Escritura, de la iglesia como un cuerpo físico, donde hay ojos, donde hay manos, donde hay pies. Todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Right? Pues necesitamos, ¿verdad?, decirnos la verdad unos con los otros. Imagínense, en términos humanos, que por alguna razón el cerebro decida, pues ¿sabes qué? Hoy, pues yo no voy a ser honesto con los ojos. Hoy yo no voy a ser honesto con las manos. O piense que un día, pues los ojos se levantan y dicen, ¿sabes qué? Hoy, pues yo no voy a ser honesto con el resto del cuerpo. Así que, pues, este cuerpo se va a conducir y los ojos dicen, pues yo no voy a ser honesto. Yo le voy a hacer pensar que ahí hay una recta cuando en realidad hay una curva. ¿Tiene sentido? Right? I don't know si tiene sentido o no, pero el punto es que lo que Pablo quiere decir aquí es que nosotros necesitamos ser honestos, right? Para que el cuerpo pueda funcionar correctamente, necesitamos ser honestos unos con otros. Por eso el concepto de comunidad en la adoración los domingos es importante. Necesitamos ser honestos unos con otros para que la iglesia pueda funcionar correctamente. Versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con las manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis, siendo deshonestos, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quite de vosotros, que se salga de su vida, que desaparezca de su vida, toda amargura, enojo, ira, gritería, mejor dicho, maledicencia y toda malicia. En vez de eso, sed benignos, buenos, unos con otros, sed misericordiosos unos con otros, perdónense unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esta es palabra de Dios. All right. So, el valor número 4. Cosas la vez pasada sobre el particular y quiero repetir 2 o 3 de ellas. Primero, que la honestidad, de acuerdo a la Biblia, es la capacidad que nosotros tenemos de parte de Dios de ser veraces, de ser transparentes, de ser dignos de confianza. La honestidad en el cristiano es un reflejo directo del carácter interno nuestro, la presencia de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Ser honesto es ser real. Ser honesto es ser auténtico. Ser honesto es ser genuino. La honestidad es una de las cualidades que todo cristiano debe poseer. Uno no puede ser un verdadero cristiano y no ser honesto. Gloria al nombre del Señor. Por otro lado, ser deshonesto es ser falso. Y como dijimos la vez pasada, y perdone que vaya tan rápido,
No existe nada que pueda destruir el testimonio de un creyente en una forma más contundente como lo puede hacer el ser deshonesto. ¿Por qué razón? Pues porque la gente no podrá confiar en esa persona que es deshonesta, porque esa persona miente, porque esa persona engaña y oculta la verdad. ¿Ok? ¿Qué más puedo decir? La palabra de Dios nos exhorta para ser honestos. Necesitamos hablar la verdad uno con otro, desechar la mentira, el engaño y la falsedad. En cuanto a los que enseñamos la palabra de Dios, dijimos, volvemos a repetir porque es importante, que precisamos ser honestos al enseñar la palabra de Dios. Tenemos que cuidarnos de no tergiversar la palabra para conseguir el beneficio de otras personas o para manipular a otras personas al tergiversar la palabra de Dios. Los que enseñan no deben hacer eso. Debemos, por otro lado, enseñar la palabra exactamente como está escrita, con la capacidad que Dios nos haya dado en ese momento. No ser como muchos predicadores y maestros que engañan predicando verdades a medias para ganar la aprobación de los demás, y eso simplemente es deshonestidad. ¿Ok? Así que ser honesto, dijimos, puede que en algún momento nos cause dolor. Pero saber que estamos haciendo y siguiendo la voluntad de Dios, al final del camino nos va a dar verdadera felicidad. Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si Cristo es la verdad, que es la verdad, entonces es simple deducir que la mentira nos aleja de Cristo. La deshonestidad nos aleja de Cristo. Entonces, ser honesto debe ser parte del objetivo de nuestra vida. Por esto nosotros existimos. ¿Ok? Así que la vez pasada pues cubrimos parte de las notas que tenemos, un par de versículos que señalamos. Primero en Proverbios capítulo 11, versículo 3, no están las notas suyas, que dice que la integridad, honestidad en hebreo, de los rectos los encaminará, los llevará por el camino correcto, mas destruirá a los pecadores la perversidad, que es deshonestidad. Una cosa nos va a prosperar, otra cosa nos va a traer destrucción. No sé si escribió esto, si no lo ha escrito, escríbalo ahora. La adoración eclesiástica requiere honestidad ante Dios y entre los unos con los otros. ¿Right? Dijimos entonces que esa verdad bíblica, la necesidad de honestidad ante Dios y los unos con los otros, está presente en la conversación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con la mujer samaritana en el pozo. Y ahí nos quedamos un buen rato la vez pasada. En Juan 4 vimos esa historia donde en el diálogo de la mujer con Jesucristo vemos que en gran medida ella está cubriendo su pasado, y cuando Cristo quiere atender la situación, la mujer pues empieza a buscar argumentos para desviar la conversación, pero Cristo trae la conversación al asunto que es importante nuevamente, interesante, que en su deshonestidad, palabra que podemos utilizar con relación a ella, pues ella se enfoca en el asunto que nos preocupa a nosotros, que es la adoración. Y pues Cristo le contesta lo que tiene que contestarle, pero no se queda ahí mucho rato, simplemente atiende el asunto que tiene que atender. Escriba esto en sus notas, por favor. Número 1, no podemos adorar sin ser honestos con Dios. No podemos adorar sin ser honestos con Dios y sin ser honestos con otros. Escríbale eso por el ladito. Y con otros. Con Dios y con otros. En el versículo 16, Cristo le dice, ve y llama a tu esposo y vuelve. Entonces la respuesta de ella es básicamente, hey, gracias por el pregunto, pero yo no tengo ningún esposo. Y Cristo le dice, esto es porque has tenido 5 esposos y con el hombre que estás ahora no es tu esposo. Así que, sin lugar a dudas, Jesucristo, conociendo la falta de honestidad de la mujer, no anda con rodeos y va directo al grano del asunto. Y
Y mencionamos la vez pasada, pues, cuál es la razón de ser de traer este argumento a nuestra consideración en nuestro estudio, o cuál es el punto de todo esto. El punto es, y espero que usted lo haya escrito por algún lugar, es que a través de este libro sagrado que tenemos aquí, que es la palabra de Dios, vemos consistentemente personas tratando de adorar a Dios sin ser honestos con Dios. Sin ser honestos con Dios. La mujer samaritana tratando de adorar a Dios, averiguar dónde es el lugar correcto, sin ser honestas con Dios, con relación a sus pecados. Y señalamos, está en sus notas, el ejemplo clásico es Génesis capítulo 3, después de que el pecado entra en el mundo, vemos el diálogo entre Dios y Adán y la mujer, y cómo cada cual pues es deshonesto, la mujer es deshonesta, Adán es deshonesto, y pues vemos cómo ellos insisten en querer agradar a Dios, y pues la cosa no ha cambiado después de eso. Por otro lado, vimos el ejemplo de Malaquías, capítulo 1 y capítulo 2, donde Dios hace utiliza una expresión bien cruda, bien difícil de procesar. Dios dice que voy a esparcir estiércol sobre sus rostros, que lo leímos, estiércol sabemos lo que es, porque ellos estaban profesando una adoración a Dios sin hacer absolutamente nada acerca del pecado que había en la vida de ellos. Nuevamente, el punto de todo esto es que a través de la Biblia vemos ejemplo tras ejemplo de personas tratando de adorar a Dios sin ser honestos con Dios. ¿En qué? Sin ser honestos con Dios con relación a su pecado. ¿Right? A ver, no debe ser de esa forma. Pregunta entonces, ¿será posible que eso suceda en nuestras vidas? Pues claro que sí. ¿Será posible que nosotros reunirnos como iglesia, ir a través de los movimientos que hemos aprendido desde que conocimos al Señor y toda la metodología que se practica en la iglesia de donde nosotros somos parte, y al mismo tiempo no ser realmente honestos con Dios sobre el pecado que está manchando la vida de nosotros? ¿Será posible hacer eso? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Nos sucede casi todos los domingos. ¿Right? Y la idea es recalibrar, ver dónde estamos nosotros, en el asunto de esta adoración corporativa, ¿verdad? Con relación a lo que Dios dice, y lo que se nos confronta aquí es que a través de la historia de la iglesia, a través de la historia del pueblo de Dios, siempre ha habido esta tendencia, nuevamente, de tratar de adorar a Dios sin ser honesto, ¿sabes? Sin ser honesto con relación a mi pecado, con relación a Dios. Y sabemos que muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, el problema nuestro no es con los pecados grandotes, sino con esos pecados pequeños. Y hicimos hincapié en el hecho de que son estos pecados de omisión, que no hacemos lo que sabemos que debemos hacer. La palabra enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado, ¿verdad? ¿Sabes? Son las zorras pequeñas las que echan a perder el viñedo. Y nosotros pues somos probablemente pues cuidadosos con los pecados bien grandotes, pero estos pequeños también son pecados, y son pecados que impiden o que provocan que cuando nos acerquemos a Dios no seamos honestos, lo hacemos deshonestamente. Y quizás suena un poco fuerte para nosotros procesarlo, pero la idea es ser confrontado con eso, ¿verdad? Como hablábamos anoche en el tiempo devocional, que necesitamos personas a nuestro alrededor que sean lo suficientemente leales como para exhortarnos a nosotros y decirnos algunas cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Pues no hay nadie que sea más leal que nuestro Dios, no hay nadie que sea más leal que el Espíritu Santo, que nos está indicando, nos está diciendo falta personal, nos está diciendo pecado, nos está diciendo fuera de la voluntad de Dios, y nosotros pues estamos haciendo como el pueblo de Israel en Malaquías, oídos sordos a lo que Dios nos está, a la comisión que Dios nos está diciendo, e insistimos en venir y ofrecer nuestra adoración, traer nuestras ofrendas, traer lo que sea, sino el servicio que le damos a Dios. Sin embargo, pues la Escritura dice que no es lo que debemos hacer. Okay, now, y los pasajes están ahí, Génesis y los dos pasajes en Malaquías, pero ya esos los leímos la vez pasada y los
reaccionamos a los mismos. Now, necesitamos regresar a la narrativa del capítulo 4 de Juan y ver cómo Jesús va directo a la yugular, right, en su conversación con la mujer en el pozo, ¿verdad? Si prestamos atención, y ya también ese pasaje lo leímos la vez pasada, podemos beneficiarnos al ver que el ser honesto con Dios, sin embargo, sin lugar a dudas, es algo que resulta para nuestro beneficio, ¿verdad? Jesucristo desea, escriba esto en sus notas, por favor. Jesucristo desea cubrirnos en nuestro pecado y por consiguiente el pecado debe ser expuesto. Debo confesar mis pecados. El que confiesa sus pecados y se arrepiente, pues de Dios alcanza exaltación. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se arrepiente, de Dios recibe bendición. ¿Okay? Así que el pecado debe ser expuesto porque precisamente para eso Jesucristo murió, para cubrir nuestro pecado. Como decimos en la iglesia, enseñanza que nuestro hermano pastor Marcel nos dio hace muchos años, lo que yo cubro, mi pecado, Dios lo descubre. Tarde o temprano, mi pecado me va a alcanzar. ¿Right? Pero lo que yo descubro, mi pecado, Dios lo cubre con la sangre de Jesucristo. ¿Right? Y ahí, eso es lo que tenemos que tener en mente, ¿verdad? ¿Sabes? Anyway, una cosa buena que podemos hacer es difícil, ¿sabes? Particularmente si tenemos niños, ¿verdad? ¿Sabes? Pero aún con niños a nuestro alrededor, hablando y todos los hechos que ellos representan, ¿verdad? Las oportunidades, las bendiciones que ellos traen y todas esas cosas, pues podemos nosotros, pues, buscar la forma de reconciliar nuestros pensamientos, ¿verdad? Y asegurarnos que, pues, cuando llegue el momento de acercarnos a Dios, pues, en lo que mejor nosotros sepamos, ¿verdad? Pues, nos acercamos con una conciencia limpia, ¿verdad? A ver, uno de los grandes beneficios que nosotros experimentamos al servirle a Dios en el rol de la enseñanza es que, pues, sabemos, que no podemos acercarnos a servirle a Dios con la mano sucia, con la mente sucia, con un corazón sucio, ¿verdad? Y que, pues, es indispensable en lo que a nosotros concierne, pues, estar en paz con Dios. O sea, una de las razones por las cuales tenemos la Cena del Señor y una de las razones por las cuales dentro de 2 semanas, en el primer, y me corrige, hermana Shirley, luego si estoy equivocado, pero me parece que en la primera semana del mes el primer domingo de marzo, vamos a tener la Cena del Señor nuevamente, porque el propósito de la Cena del Señor es que nosotros hagamos precisamente eso, que reflexionemos acerca de nuestra vida conforme a la instrucción que se nos da en 1 Corintios, ¿right? Que nos examinemos de forma tal que tomemos la Cena del Señor dignamente, y en el proceso de examinarnos, pues obviamente, pues uno abre su corazón, Salmo 139, versículos 23 y 24, a Dios, y uno clama a Dios y le pide: Señor, enséñame, ven y mira dentro de mi corazón y enséñame, ve si hay en mí camino de perversidad y condúceme en el camino correcto. Amén. Right? La idea es, ¿verdad?, mantener cuentas claras con el Señor. Una de las mejores cosas que podemos hacer, y perdonen que me desvíe un poco, pero oramos para que el Señor nos dirigiera y pues estamos ahí en esa dirección. Una de las mejores cosas que podemos hacer es mantener cuentas claras con Dios. ¿Sabes? Cuando cada uno de nosotros, si tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de nosotros, esto es de esta forma, no puede ser de ninguna otra forma. Si nosotros hacemos algo, pensamos de alguna forma, reaccionamos de alguna forma, decimos algo que es contrario a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos va a dejar saber que es de esa forma. ¿Amén? ¿Amén? Pues, si alguien piensa que es de alguna otra forma, luego de terminar, hablamos un rato y me explica de qué forma es. Porque lo que yo leo en la Escritura es de esa forma, ¿sabes? Que el Espíritu Santo está ahí, entre otras cosas, para hacer esa función en la vida nuestra. Pues lo que debemos hacer, pues, es aprovechar esa gestión consistente del Espíritu Santo de dejarnos saber que algo no está bien. Y en el momento en que Él me deja saber que no está bien, simplemente yo no necesito arrodillarme, yo no necesito levantar las manos, yo todo lo que necesito es decir: Señor, tienes razón.
eso que pasó por mi mente, eso que dije, esa mirada que di o lo que fuera, es pecado a tus ojos, Señor. Totalmente de acuerdo. Perdóname, Señor, límpiame. Haz lo que tengas que hacer conmigo, Señor, para que yo no vuelva a pensar y sentir de esa forma. En ese momento, nuevamente, volvemos a ser controlados por el Espíritu Santo y podemos seguir nuestra vida. ¿Right? El problema que muchas veces tenemos es que dejamos acumular muchas cosas dentro de nosotros y como decíamos los otros días, la basura tiene que sacarse todos los días. Porque si no la sacas todos los días, ¿qué va a pasar? Va a apestar, right? ¿Sabes? No, quizás no es el mejor ejemplo, ¿verdad? ¿Sabes? Más higiénico, pero es una realidad, ¿ok? Lo segundo es que Jesucristo desea consolarnos en nuestro dolor, right? Y pues, la mujer tenía muchas heridas y lo que ella debía haber hecho es traerlas ante Cristo, no ocultarlas de Él. En otras palabras, ser honesta y traer las heridas delante de Cristo, right? Y Cristo gustosamente las iba a sanar. ¿Ok? Now, problema que tenemos en el contexto de los cultos de adoración que nosotros tenemos en la iglesia es que a menudo en las reuniones de oración, algunas personas que son líderes de adoración, este problema no lo tenemos en nuestra iglesia. Simplemente lo estoy mencionando, simplemente para que usted pues pueda reflexionar, recalibrar acerca de usted mismo y acerca de algunas experiencias que usted haya podido tener en el pasado, right? ¿Sabe? Hay algunos líderes de adoración que sugieren a las personas, ¿verdad? Que simplemente como que pongan su mente en blanco, olvídate de esto, de lo que sea, ¿verdad? Y véngase a adorar a Dios, simplemente eche al lado todos sus problemas, todas sus situaciones, todos sus pecados, lo que sea, y no traiga sus preocupaciones, ¿verdad? Y sus heridas, simplemente venga y adore a Dios y olvídese del resto, ¿verdad? Pues no es lo que la palabra de Dios nos enseña. No es la forma en que nosotros podemos, todo lo que nosotros hagamos, si lo hacemos correctamente, puede convertirse en una expresión de adoración. Amén. Ya eso lo cubrimos al principio de este segmento, en este ciclo de Matete, right? Now, podemos decir que adoración es traer a Dios mis preocupaciones, right? Y lo que estamos pasando, y hacerlo parte de nuestra expresión de adoración. Hay que no adoramos a Dios, ¿verdad? ¿Sabes? Pero presentemos delante de Dios todas estas cosas que probablemente pues no están bien con la vida de nosotros, ¿no? Y pues conociendo que Dios es lo suficientemente grande para manejarlas, además es el único que puede manejarlas, ¿right? So, los distintas cosas que puedan no estar bien en nuestra vida, pues tenemos que ser honestos con Dios. El punto es este. No sé si estoy dando mucha vuelta al asunto, ¿verdad? El punto es que cuando vengamos delante de Dios, pues necesitamos ser honestos con Dios, ¿right? Y Dios quiere que seamos honestos, porque Él es el único que puede enderezar el barco de nuestras vidas. Segundo, en las notas suyas, no podemos limitar la adoración a Dios a cierto lugar, ¿ok? Eso es parte de lo que Cristo le dice a la mujer. No podemos limitar la adoración a cierto lugar. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 2 y en Mateo capítulo 12, se nos habla sobre el desacuerdo. Quizás esto no es muy relevante para nosotros en el día de hoy, pero simplemente para que tengamos claro este asunto del lugar de nuestra adoración, que para Dios no es lo que es importante. Se nos habla acerca del desacuerdo entre los judíos y los samaritanos, a la cual la mujer hace referencia, la mujer del pozo ahí en Juan 4, en cuanto al lugar correcto para adorar a Dios. Unos decían que se debía adorar en Jerusalén y otros decían que el lugar correcto para adorar a Dios era en el monte Gerizim. Trasfondo histórico de la controversia lo vemos en Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7, pero particularmente en Deuteronomio capítulo 11, versículos 29 y 30 y versículo 12 del capítulo 17. Leamos entonces Deuteronomio 11, 29 y 30. Dice, y cuando Jehová tu Dios, aquí es donde se origina la controversia. All right?
Ok, ¿cuál controversia? La controversia que la mujer está utilizando para desviar la conversación, que Jesucristo le dice, fine, pero ese no es el issue. El issue es que, tú sabes, tú con quién estás viviendo, no es tu esposo y toda esa historia, ¿verdad? Que hay que ser honesto con Dios, ¿right? So, en Génesis capítulo 11, versículo 29 y 30 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra a la cual vas para tomarla, esto es parte del pacto de la promesa de Dios para el pueblo de Israel, pondrás la bendición sobre el monte ¿cuál? Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Y en Deuteronomio 27:12 nos dice, y cuando ya has pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Parte de la adoración que se hacía ahí, Simón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Escriba esto en sus notas, por favor. Hemos definido incorrectamente la adoración basándonos en condiciones, circunstancias, mejor dicho, externas. La iglesia contemporánea, al día de hoy, y a través de la historia, pero particularmente en el día de hoy, ha definido incorrectamente la adoración basándonos en circunstancias externas, lo que está pasando por fuera, las luces, el sonido, el background, todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad? Jesucristo redefine la adoración basándose en circunstancias internas, ¿right? El énfasis nuestro debe ser en lo interno. No debemos descuidar la música que se realice de forma, conforme a los talentos que podamos tener, de la forma más de excelencia para Dios, ¿verdad? Conforme a los talentos que nosotros tenemos y los recursos que tenemos, ¿verdad? ¿Sabe? Pero el énfasis tenemos que tener claro que no es lo que está pasando afuera, es lo que está pasando adentro. Y no solamente para las personas que están cantando, sino para las personas que están predicando, las personas que están bregando con el sonido, todas las personas. All right? ¿Sabe? ¿Sabe? Muy importante, Hay mucho que se puede decir sobre el particular. Todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para la gloria del Señor, sea de bebida o comida, para la gloria del Señor, como parte de nuestra adoración, right? Debemos hacerlo con honestidad, ¿verdad? ¿Sabes? Yo estoy adorando a ti, pero estoy pendiente de otras cosas, estoy preocupado por otras cosas, estoy mirando otras cosas. Levante la mano si me entendió. Ok, that's the point. Así que Jesucristo entra en la escena en el Nuevo Testamento, redefine ¿sí? La adoración basándose en las circunstancias internas, lo que está pasando, y no en lo externo. En otras palabras, no se trata de un lugar específico de la mujer. Allá en Jerusalén, como dicen ustedes, o como decimos nosotros. Eso no es importante. Importante es lo que está pasando dentro de tu corazón. La honestidad que hay dentro de tu corazón. Escriba esto en sus notas, por favor. La oración bíblica a Dios sucede en respuesta a la realidad de su presencia y a la realidad de nuestra respuesta. La realidad de la presencia de Dios y a la realidad de nuestra respuesta. Jesucristo define la adoración de acuerdo a la realidad de su presencia. Por ejemplo, Él dice en Juan capítulo 2, versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruiré el templo y en 3 días lo levantaré. ¿De quién está hablando Él? ¿De cuál templo estaba hablando Él? De Él mismo, de Él mismo, nuevamente, ¿ok? Definiendo la adoración en la realidad de su presencia. En Mateo capítulo 12 dice, pero yo os digo que uno mayor que el templo está aquí, definiendo la adoración conforme a la realidad de su presencia. ¿Right? Escríbete en sus notas, por favor. No podemos adorar lo que nosotros no conocemos. ¿Okay? Nuestra oración está vacía si está desconectada de la palabra de Dios.
Así que la adoración bíblica en el contexto congregacional sucede en respuesta a la realidad de la presencia de Dios. Dios, hay un pasaje bíblico, no me acuerdo ahora, creo que es en Malaquías o Zacarías, no me acuerdo exactamente ahora, que nosotros repetíamos cuando el Señor nos salvó en la iglesia donde fuimos, una iglesia hispana que fuimos, la primera iglesia hispana que fuimos, primero fue una iglesia americana, no tenían esa costumbre, no era parte de la costumbre de ellos, pero fuimos a una iglesia hispana y la primera iglesia hispana que teníamos, y cuando se iba a empezar el culto, alguien se paraba, que era yo creo que el director de la adoración, decía, el Señor está en su santo templo, y la gente decía, calle delante de él toda la tierra. Eso es una porción bíblica, right? ¿Sabes? You know? Ante la presencia de Dios, ¿verdad? O sea, el razonamiento era, pues ante la presencia de Dios, pues todo el mundo, cállese la boca, y los chistes me los deja, y los pensamientos, y los comentarios, y lo que pudiera hacer, ¿ok? All right? La adoración sucede en respuesta a la realidad de su presencia y a la respuesta de nuestros corazones. Otra vez, el énfasis debe ser la humildad esta que hablamos en las últimas lecciones, pues cuando entramos, reconocer, estamos delante de la presencia de este Dios que es inmensamente grande, que este Dios que es santo, que es puro, que es perfecto, que es justo, que es omnisciente, que todo lo conoce, que sabe lo que está dentro de mí. Por eso tenemos la palabra en Mateo capítulo 15, versículo 8. ¿Qué dice? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Está lejos de mí. ¿Sabes? Cuando venimos al culto de alabanza y de oración, I love that word culto, me encanta esa palabra. Culto. Esto está en Romanos capítulo 12, versículo 9. Nuestro culto racional. Right? It is the proper use, right? ¿Sabes? Nuestra alabanza a Dios, pues debemos venir con el entendimiento nuevamente de que estamos delante de esta presencia de Dios y que mi respuesta a la presencia de este Dios debe ser una respuesta humilde, right? Okay? Reconocer a quién es que estoy ofreciendo estos cánticos o estas ofrendas o este servicio o lo que sea. Y pues necesita ser honesta. ¿Por qué razón? Pues porque claramente sabemos que Dios escudriña los corazones. El hombre mira lo que está por fuera, pero Dios conoce lo que está en el corazón. Y vemos claramente que en el contexto de la adoración, cánticos del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, Cristo hace referencia a eso en Mateo 15, 8, que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, su corazón está lleno de cositas, basura, que no se ha sacado, que necesita sacarse. ¿Cuántos alaban a Dios? A ver. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, en sus Biblias si la tienen, pasaje que todos sabemos. Si no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, que quiere decir ser controlados, right? Por el Espíritu Santo. Y la forma en que sugiere Pablo en este contexto hacerlo es hablando entre ustedes con salmos, sugiriendo, obviamente da una indicación de que es parte de la adoración que se le da corporativamente a Dios, hablando entre vosotros, quiere decir que no es una persona, son muchas personas entre vosotros, con salmos, himnos, cánticos espirituales, distintas expresiones de nuestra alabanza a Dios, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Si tienen su Biblia, subraye eso, en vuestros corazones, con su corazón, desde lo interior, con un interior limpio, con un interior puro, es lo que está señalando. ¿Okay? Así que la adoración trasciende lo externo. Lo peligroso es que en el día de hoy tenemos toda clase de adornos con los cuales ungimos nuestra adoración a Dios, adornos externos con los cuales ungimos, ¿verdad?, la adoración que le presentamos a Dios. Nos preocupamos por lo externo, cuando en realidad no es que descuidemos y seamos chabacanos, ¿verdad?,
a esas otras cosas, pero el énfasis necesita ser en lo interno. Y mientras estoy preocupándome por lo externo, porque cómo quedó la predicación, todo el mundo tiene sus bosquejos, todo el mundo tiene esto, están viendo ahí en la pantalla y se oye bien. Mientras estamos preocupados por todas esas cosas, tenemos que asegurarnos que nuestro corazón está limpio, ¿right? Que Dios no pueda decir de nosotros que yo estoy haciendo toda esta actividad aquí, pero mi corazón está lejos de Dios. Amén. Right? Ok, gloria a Dios. Right. Así que si nuestro énfasis no es en la realidad de la presencia de Cristo y la respuesta de nuestros corazones, nuestro esfuerzo ha sido en vano. Y we had missed the whole point of biblical worship. Si no tenemos esa preocupación. Okay. Now, un último valor esencial es la diversidad. Escriba esto. ¿Qué hora es, por favor? 8:26. What? 26. Y 26. Yeah. Ok. Valor esencial número 5, la diversidad. Escriba esto, por favor. La adoración eclesiástica bíblica refleja la unidad y la diversidad del cielo. La adoración eclesiástica bíblica, la oración congregacional, que es bíblica, que es conforme a lo que la Escritura enseña, eso es lo que quiere decir, refleja la unidad del cielo, refleja la diversidad del cielo. La imagen más preciosa que podemos tener de eso la encontramos en Apocalipsis, capítulo 7, versículos de 9 al 17. Juan, en su éxtasis, provocado por Dios, tiene esta oportunidad de ser remontado y poder pues percibir, visualizar, si usted quiere, todo lo que está sucediendo, y tiene la encomienda de escribirlo para compartirlo con el pueblo de Dios. Y esto es lo que dice. Después de esto, Juan dice, miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. I love this. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta. Cada vez que leo estas cosas, me da una alegría, me da un gozo, me carga las baterías. Todo lo que usted pueda decir en ese sentido aplica a mí en este momento. Vi una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Son idiomas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Ese es Cristo. Estaban vestidos de ropas blancas. Eso se refiere a la santidad, a la pureza con la cual Cristo nos ha vestido a cada uno de nosotros a través de nuestra fe en Él, la salvación que Él nos ha dado. Gloria a Dios. Vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, adorando. ¿Right? Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. Eso quiere decir, así sea. Eso es de esa forma. Todo lo que estaban diciendo, eso es así. Amén, gloria a Dios. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia. Estas son las cosas que necesitan estar presentes en nuestra mente, que si están presentes en nuestra mente, inevitablemente van a provocar que haya humildad dentro de nosotros. Y cuando Dios mira hacia nuestro corazón, en vez de decir, este pueblo, su corazón está lejos de mí, lo que Dios va a decir, este pueblo está bien cerquitita de mí, este es el pueblo que yo amo. Porque Dios dice en la Escritura que resiste al soberbio y da gracia al humilde. Se identifica con el humilde. Acción de gracias, dice la Escritura, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, versículo 13, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas como... Hablando de la salvación, estos que son salvos, estos que han sido justificados, los que estábamos hablando el domingo, estos cuyos pecados han sido removidos permanentemente para siempre, para nunca más ser recordados a través de la fe en la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario.
estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y los sirven de día y de noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda, hará tabernáculo sobre ellos, es lo que quiere decir. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué razón? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Ese es Cristo, ese es el buen pastor. Y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria a Dios. Dios ama la diversidad. En el día de hoy, por las razones culturales y políticas de la nación donde nosotros vivimos, la palabra diversidad ha cogido un significado negativo. Pero Dios ama la diversidad. Dios creó la diversidad. Y nosotros debemos agradecer a Dios por la diversidad que Él ha creado. Y cuando se trata de la adoración, necesitamos tener una perspectiva global, ¿right? ¿Okay? ¿Por qué razón? Lo que quiero decir es que pues nosotros no podemos estar imponiendo nuestras preferencias. Y eso hablamos, no tenemos tiempo para regresar, pero pasamos buen tiempo hablando acerca de la necesidad que tenemos de echar a un lado nuestras preferencias, ¿right? Y de olvidarnos de lo que el pueblo de Dios a través de la historia de la iglesia ha hecho con relación a la alabanza a nuestro Dios en el contexto congregacional. ¿Okay? Así que necesitamos tener una perspectiva de diversidad de la adoración, porque el pueblo de Dios, conforme a la Escritura, está compuesto de toda nación, toda tribu, todo pueblo y de toda lengua. Y eso, hermanos, es lo que se llama diversidad. Escriba esto, por favor. Necesitamos envolvernos, que quiere decir participar, en el gozo continuo de la adoración bíblica. No podemos ser espectadores. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Una de las cosas que queremos hacer es eliminar la idea de que cuando yo vengo el domingo yo soy un espectador aquí, pues qué chévere, qué bonito suena, qué chévere, qué canción bonita, ay, esa me gusta, ay, esa hace que se me paren los pelos de punta y eso que cuando eso no es lo que debe ser. Amén. Debemos envolvernos, participar en el gozo continuo de la adoración bíblica, personalmente, en privado y también colectivamente a nuestro alrededor. Imagínense, ¿sabes? Y no, alrededor mío hay personas alabando, adorando a Dios, right? Okay. Yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie, ¿sabes? Yo lo que quiero ser escalón de crecimiento. Yo también amo a Dios, yo también adoro a Dios, y a Dios no le importa si en tono o no en tono. Olvídate de eso. A Dios lo que quiere es ver lo que está dentro de mi corazón. Amén. Anyway, y escriba lo último, necesitamos sumergirnos en el amor de Dios para cada uno de nosotros, sumergirnos en ese amor que Dios derramó en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, del cual hablamos el domingo pasado. La diversidad es parte esencial del diseño de Dios para la creación y es parte esencial del diseño de Dios para su iglesia. Aquí necesitamos personas que sean distintas. Pastor Marcel y yo hemos tenido en las últimas semanas una conversación muy constructiva acerca del asunto de la unidad y la uniformidad. Son dos cosas que se parecen, pero son distintas. Dios nos llama a ser una iglesia unida. El cuerpo necesita ser unido. El cuerpo no puede ser uniforme porque los órganos tienen distintas funciones y se expresan de formas distintas. Amén. All right. Okay. Así que cuando usted piensa acerca de la diversidad, la realidad es que Dios nos ama a cada uno como personas diferentes, diversas, lenguas distintas, trasfondos culturales distintos, educacionales distintos, naciones distintas. La iglesia adora porque este es el propósito de la oración, ¿ok? Hacer que la gloria de Dios sea conocida en todas las naciones. Y cuando personas vienen a la iglesia, pues nos ven adorando, pues ese es el propósito
primario es que la gloria de Dios sea conocida en las naciones. Y nuestra iglesia, nuestra humilde iglesia, pues está de acuerdo con eso, que la gloria de Dios sea conocida en todas las naciones que son representadas por las distintas personas que puedan estar con nosotros miércoles en la noche o domingo en la mañana. Y como está de acuerdo con eso, por eso nuestra iglesia quiere adorar a Dios bíblicamente, y por eso hemos pasado como 6 o 7 semanas hablando del asunto de la adoración como una de las cosas que la iglesia del Señor Jesucristo hace. Así que, God is good? All the time. All right. Pues entonces, vamos a orar un momentito. Les recuerdo que el domingo que viene tenemos el Bake Sale. La Cena del Señor la vamos a tener en el primer domingo de marzo. Y, hermana Shirley, ¿usted se acuerda qué día es la de Family Night? ¿Alguien? Bueno. Es el 11, viernes 11, Family Night. Acuérdense que eso es brutal, tremendo. Es una gran oportunidad para tener comunidad unos con otros. ¿Ok? Así que vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús por el tiempo que nos has permitido pasar en esta noche aquí contigo, Señor. Gracias por haber entrado a la vida nuestra. Gracias por haber hecho todas estas cosas que tú hiciste con nosotros en la salvación. Tú nos justificaste, Señor. Tú nos has santificado, dice la palabra, Señor. Tú nos escogiste de antes de la fundación del tiempo. Tú nos sellaste con tu Espíritu Santo. Tú nos convertiste en tus hijos. Somos herederos tuyos, Señor. Somos tus hijos. Tú eres nuestro Padre. ¿Qué más? Hay tantas y tantas cosas que podríamos seguir añadiendo, Señor. Y pues, a la luz de todas esas cosas, Señor, pues tú también nos has indicado que tú quieres que nosotros vivamos de una forma en particular, Señor. Una forma que te dé gloria a ti y que refleje que nosotros somos tus hijos, Señor. Esta noche nos has hablado de la necesidad de ser honestos, Señor, de hablar con la verdad, de no decir verdades a medias, Señor, de imitar a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, Señor. Tú conoces todo acerca de nosotros, sabes dónde estamos en este asunto, Señor. Nos arrojamos a tus pies para que tengas primeramente misericordia de nosotros y que conforme a tu gracia poderosa nos transformes de adentro hacia afuera y nos conviertas en personas honestas, que quieren ser honestos, que detestan la deshonestidad, Señor, para tu gloria y tu honra. Llévanos de regreso a nuestros hogares en paz, tranquilidad, que podamos reconsiderar, recalibrar sobre este asunto, Señor, y que en el día de mañana, Señor, pues lo primero que venga a nuestros labios sean palabras de agradecimiento a tu bondad, a tu amor, la salvación que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.